que hay cosas que tienen un valor que solo lo determina el dueño. Yo lo creo. El valor de un ser humano, solo Dios sabe cuánto vale un ser humano, y nosotros como humanos no alcanzaremos a dimensionar el valor que tenemos nosotros. Solo el que lo hizo sabe cuánto es el valor. Lo mismo puedo decir yo de una artesanía. Yo creo que una artesanía, aunque uno la compre con un precio, quien la hizo sabe el valor de esa artesanía, porque sabe lo que ha invertido, lo que tiene. ¿Por qué les digo eso? Yo tengo algunas cosas que si usted no las valora ya es problema suyo, pero yo sé el valor que hay en eso. Estoy en una etapa de la vida donde estoy mirando ya para atrás, entonces el valor de la familia, pero si hoy el Señor me llamase a su presencia, si tuviese que partir ya, y el Señor me dijera: ¿qué crees de las cosas que te di? ¿Qué cosas de valor dejaste? Entonces tengo algunas. Los 2 libros, hombres, ténganme en paciencia. El libro, en realidad ya me entregaron los primeros 50 este fin de semana que está en un retiro de hombres, pero es que Dios me dio un capítulo más hace una semana y yo tuve que detener la producción para anexar ese capítulo. Me dijeron que sí se podía, entonces me lo entregan en 2 semanas, porque el libro no hablaba de la sexualidad y creo que es algo muy importante. Todos los que estuvieron en Amigos Hermanos, no crean que los tumbamos. Muchos dijeron: uy, qué tumbis, fuimos y no nos dieron el libro. El libro se los vamos a dar. Lo que pasa es que viene más cargadito, mejor, entonces ténganos paciencia. Pero entre los tesoros que puedo decir dejo es los 2 libros, bueno, son 5, pero en realidad Masculinidad Redentora y Vivificante y Matrimonio en Adán Completo, eso tiene un valor incalculable. Para los que lo han leído saben que hay un material muy importante, pero hay otro valor. Yo, al menos, yo quedo tranquilo. Usted tiene toda la Biblia en predicaciones de 50 minutos. Eso no hay una serie así. Usted puede mirar en YouTube, y en YouTube hay predicaciones de libros de la Biblia, pero muy extensos. Pero decir que un libro de la Biblia se vea un panorama en 50 minutos, no lo hay en YouTube. Ya hay 61 predicaciones montadas. Me falta montar la de Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, pero es uno de los legados que yo puedo dejarles a ustedes. ¿Qué es esto? Usted saque 66 horas de su vida para ver 66 predicaciones de toda la Biblia, y usted va a entender un panorama bíblico quizás como nunca antes lo había entendido. Valore eso. Yo sé que tiene un valor muy grande. Para mí ha implicado mucho el compartir cada domingo un libro de la Biblia, mirar una estructura. Por ejemplo, este libro que les voy a compartir hoy son de esos capítulos, de 36 capítulos. Uno como que se aburre. Uno le gusta leer Ruth, uno le gusta leer Joel, uno le gusta leer ¿cuál cortico? Primera y Segunda de Juan. Pero cuando uno ve Segundo de Crónicas, 36 capítulos, como que se aburre. Pero vale la pena. Saque 66 horas para mirar las 66 predicaciones de libros de la Biblia, o saque 66 semanas. Un año tiene 65 semanas, o sea que en un año, cada semana vea una predicación de un libro de la Biblia, y toda esa semana medite en ello, y usted va a poder tener un panorama de toda la Biblia. Ahí está, en el canal mío. Las predicaciones ya están editadas. En el de la iglesia es la predicación en vivo, pero ya en mi canal están editadas con los versículos y todo. Ahí es donde les recomiendo que vean la serie Libros de la Biblia. Llevamos ya con esto, estamos casi que terminando ese ciclo de 500 años de historia de Israel. ¿Por qué 500 años? Porque se narra desde que se nombró el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, y se narra hasta el cautiverio, el último rey, que fue el rey Joaquín. Eso es lo que abarca libro de Samuel,
libro de Reyes y libro de Crónicas. Recuerde que en la Biblia hebrea no está 1 y 2 de Samuel, no está 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. Está Samuel, Reyes y Crónicas. Un repasito, así para que lo vea. Lo primero, pon por favor la primera diapositiva. Contrastamos al rey Saúl y al rey David, al sacerdote Elí y al sacerdote Samuel. Un ocaso y un surgir de dos reyes. Ese es el primer libro de Samuel, básicamente. El segundo libro de Samuel ya es diferente, porque vimos que un hombre, ningún otro libro muestra los pecados de una persona como el segundo libro de Samuel. David, su familia, sus desaciertos. Sin embargo, él no pierde el ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque David tenía características únicas. Mientras el sumo sacerdote esperaba una vez al año para entrar al lugar santísimo, David podía decir: una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él aprendió a amar la presencia. Nadie como él para rendir y respetar la autoridad, pleitesía. Nadie como él para amar la palabra. Él, siendo todo un rey, era humilde, reconocía su posición ante Dios, supo formar discípulos y la pericia. Ese es el segundo libro de Samuel. El primer libro de Reyes, entonces se resolvió la incógnita. Si un hombre con el corazón de Dios como lo fue David pecó, y un hombre con la sabiduría de Salomón pecó, entonces ¿qué necesitamos de más para no pecar? Y ahí fue donde surgió la predicación ristreto bíblico, la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Señor, dame un corazón para amarte. Pon la otra diapositiva. Dame amor para seguirte, sabiduría para entenderte y temor para nunca fallarte. Esa es la esencia. Eso es lo que podemos aprender de todos esos reyes. No basta la sabiduría, no basta el amor, que Dios ponga temor en nuestro corazón para ello. Y luego pasamos entonces al segundo libro de Reyes, que detrás de cada rey había un profeta. Porque el profeta era el intento de Dios enderezar el gobierno de un hombre, porque mientras ese hombre estuviera apartado de Dios, las cosas iban a ir mal para el país. Y por eso Dios continuamente mandaba un profeta. El primer profeta fue Elías. Elías tenía fuego en el cielo para mostrarle: crean, vuélvanse al Dios de los cielos. Y decíamos cuán importantes se necesitan los profetas para estos tiempos. Ahí se muestra todo lo que fue la historia de Israel en esos 500 años. Un profeta, un rey, y el profeta le decía al rey: vuélvase a Dios. Bueno, eso es segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas fue el último que vimos. 10 capítulos de genealogía aburridora. Y decimos: ¿para qué la genealogía? ¿Sabe? Si usted no tiene una identidad, usted no puede librar una lucha. Eso es lo que dijimos. La importancia de la identidad para pelear las batallas de la vida. Pero cuando tú ganas las batallas de la vida, tú puedes tener botín para construir la casa para Dios. Y dijimos que la casa para Dios era nuestra vida. ¿Cómo estamos librando nuestras batallas? Ese es libro primero de Crónicas. Libro segundo de Crónicas. ¿Qué voy a decir en segundo de Crónicas? El libro de Crónicas, el énfasis, usted me dirá: pastor, ¿cuál es la diferencia entre primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas? Pareciera que es lo mismo. Usted lo lee y narran las historias muy similares, pero si usted hace un estudio más detenido, se va a dar cuenta que Crónicas se centra mucho en el templo. Siempre es el templo. Cada vez que había un rey, el rey restauró el templo o el rey saqueó el templo. Estaba ligado el templo con el reinado de ese hombre. En Reyes importaba la persona. En Crónicas importa la liturgia, el templo. Y usted me dirá: pastor, ¿y por qué el templo? Por una cosa sencilla. Muéstrame el estado de un templo físico. Al menos voy a hablar de ese entonces. Muéstrame el estado
de un templo físico y yo te diré el estado de un corazón de ese pueblo. Tal como estuviera el templo, estaba el pueblo. Usted va a ver en Segunda de Crónicas yo diría unas groserías, porque un día un rey manda a un sirviente a arreglar el templo de Dios. Ese templo como está descuidado, anda limpia allá en el templo. Eso es una grosería. Tenían el templo descuidado y el rey manda a uno y entonces a que limpie el templo. ¿Y qué encontró ese hombre en esa limpieza del templo? El libro de la ley. Rey, mira lo que encontramos. Ve, vamos a ponernos a hojear. Amarás al Señor tuyo. Ve el libro de la ley. Eso es una sinvergüenzada. ¿Cómo es posible que había un pueblo que creía en Dios y tenía la ley por allá embolatada? ¿Es posible o no es posible? Sí, es posible. Hoy hay cristianos que vienen a la iglesia y tienen la Biblia empolvada. Alguien dijo alguna vez: muéstrame el estado de tu Biblia y te diré el estado de tu corazón. Ahora, yo no sé, pues yo tengo ya la Biblia digital. Bueno, también se puede mirar ahí. Hay unas bellezas de Biblias. Las Biblias más bellas que yo he visto son las Biblias más feas, rayadas, rotas, un montón de colores. Eso parece un mapa de yo no sé qué. Pero ¿saben qué me dice esa Biblia fea? ¿Qué me dice esa Biblia fea? Un corazón hermoso, pero hay unas intactas, tan intactas que uno dice: abramos en Génesis. ¿Dónde queda Génesis? Se repite la historia. Eso que se vio allá en Crónicas, dice que tenían fe en Dios y encontraron el libro de la ley. Pero también usted en Crónicas va a ver cosas como el altar estaba destruido, la casa de Dios. Hubo un rey que sacó los tesoros de la casa de Dios para negociar. A ver, un rey vino y lo amenazó. No les voy a contar todo, usted lo lee, yo estoy dando solo un resumen. Un rey vino y lo amenazó. ¿Y sabe qué hizo ese rey? Ay, no nos invada. Y entonces, ¿usted qué me da? Y entonces dice ese rey: ¿dónde tengo yo platica? En el templo. No, venga, tome los escudos de oro, tome. Cómo ofrecen las cosas valiosas del templo para los impíos. Pero eso también se repite hoy en día. Hoy en día también damos lo valioso de este templo para las cosas mundanas de este mundo. Se repite la historia. O hay otro, está en Crónicas también. Un rey llegó y le mostró a un funcionario de Babilonia los tesoros del templo. ¿Y sabe qué hizo el funcionario de Babilonia? Fue donde Nabucodonosor y dice: jefe, cada año invadimos una ciudad, ¿cierto que sí? Se le tiene cuál es la próxima para invadir. Se invade Jerusalén. Sí, ¿por qué? Si supiera el oro que hay en ese templo. Se puso a mostrar las riquezas a un pagano y el pagano toma las riquezas. Son lecciones de vida que son 500 años de historia. Y dice la Biblia: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso está en la Biblia para decir: pueblo, aprende de esa historia, aprende de esos 500 años. Segundo libro de Crónicas tiene algo muy interesante. Como les dije, el templo es el centro. Y en el segundo libro de Crónicas, ustedes saben cuánto oro se utilizó en el tabernáculo del desierto. Si quieren ahora conmigo, no vamos a leer todas las citas, pero creo que hay algunas citas que son importantes para leerlas. Ahora conmigo Éxodo 38:24. Mire pues, vamos a hablar del tabernáculo. Éxodo 38:24. Dice la cantidad de oro que se utilizó. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, ¿cuánto fue? 29 talentos y 700 ciclos según el ciclo del santuario. Pastor, ¿cuánto se gastaron en oro
en el tabernáculo? 29 talentos. ¿Cuántos son 29 talentos? Que multiplíquelo por 34, entonces eso da como 700 kilos de oro. Eso fue el oro que utilizaron en el tabernáculo. Oh, mis hermanos, váyase a el primer libro de Crónicas, capítulo 22, 14. Primer libro de Crónicas 22, 14, para que se dé cuenta cuánto oro se utilizó en el templo. He aquí, 22, 14, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, ¿cuánto? 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Oh, mi hermano, compare esto. Tabernáculo del desierto, 29 talentos. Templo de Salomón, 100,000 talentos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Una diferencia increíble. Miren esto, ¿cuántos candelabros había en el templo? En el tabernáculo. No, en el tabernáculo, no, el 7 eran los brazos que tenía el candelabro. 7. ¿Cuántos candelabros había? 1. Había uno con 7 brazos. Si usted quiere tomar la cita, eso está en Éxodo 25, 31 al 40. No lo leamos. Éxodo 25, 31 al 40, usted lo lee en su casa. Había un candelabro con 7 brazos. ¿Sabe cuántos había en el nuevo templo? Abra conmigo segundo libro de Crónicas 4, 7. Estamos mirando los excesos del templo. Asimismo, segundo de Crónicas 4, 7. Asimismo, 10 candeleros de oro, según su forma, las cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. ¿Cuántos candelabros había en el primero? 1. ¿Cuántos había en el segundo? 10. Ahora miren estas otras diferencias. En el propiciatorio, en el arca, que era una caja con una tapa de oro y con unos querubines en la tapa de oro, adentro habían 3 cosas en el tabernáculo. ¿Cuáles eran las 3? La vara, el maná y ¿qué era lo otro? Estaba y la ley y las tablas de la ley, ¿cierto? Si usted quiere saber, Hebreos 9:4. Hebreos 9:4 me dice que había en el tabernáculo la vara de Moisés, las leyes y el maná. ¿Qué significaban esas 3 cosas? La vara, el poder; el maná, la provisión; y la ley, la palabra. Esas 3 cosas están muy relacionadas. ¿Sabe qué había en el segundo templo? Ahí, vaya conmigo y se va a dar cuenta que tenía. Segundo de Crónicas 5:10. Segundo de Crónicas 5:10. En el arca no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Venga, ¿qué se les perdió? La vara, y ¿qué más? Y el maná. Todo eso tiene un significado. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que había aquí, que había allá. Y para llegar a una conclusión, todavía no yo solo le estoy diciendo algunas diferencias. Hay algo raro en el templo. Mire, estoy hablando en el templo. Segunda de Crónicas 23:10. Mire qué grosería esta. A mí me parece esa una grosería más. Desde el 6. Y ninguno que entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran, estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia. Atención a esto, hará guardia delante de Jehová, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá ¿qué? Armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. ¿Qué ven de raro en el segundo templo? Levitas que debían tener en sus manos ¿qué? Incienso. ¿Pero qué debían tener? Incienso. Ahora tienen armas.
Y si usted dirá, pastor, ¿y por qué? Bueno, el rey dijo, es que aquí no puede entrar cualquiera. Y de pronto se mete algún inmundo acá, entonces usted coja una espada y póngase ahí y defienda. El segundo templo ya tenía porteros. Como había tanto oro, había que tener porteros y con armas. Entonces ya un levita, en vez de tener incienso, tenía su buena espada, y en vez de darle su buena oración, le daba su buen machetazo. O sea, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Para resumirles, yo tengo muchas más diferencias, pero le voy a resumir esto. La película es esta: uno iba al tabernáculo y a lo lejos uno veía una tienda fea, pieles de animales, de tejones llenas de arena, y uno dijo, ¿y qué lugar tan feo? El tamaño del tabernáculo era más o menos este salón. Y entonces me decía Wilson, muy feo eso, ahí es donde habita Dios, muy feo. Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le diría yo? Venga, entre conmigo, venga, yo le invito a entrar. Entonces uno iba al atrio, que era uno, y dice, bueno, pero para entrar, primero, ¿qué tienes que hacer? El sacrificio. Aquí está el altar del holocausto. ¿Y qué significa eso? Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sacrificio. Entonces entras y luego, ¿qué te encuentras? El mar. ¿Y qué significa eso? Todos los días tienes que vivir limpio y en santidad. Pero pastor Wilson, yo no puedo entrar al lugar santo porque eso es solamente para los sacerdotes. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? ¿Podemos entrar al lugar santo o qué? Sí, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Venga, entremos hasta el lugar santo. Entonces vos entras conmigo al lugar santo y lo primero que vos decís es un wow. ¿Qué te arrancó el wow? ¿Qué es lo que ves en el lugar santo? Un candelabro, aquí a la mano izquierda, de oro puro, 7 brazos. Y vos, wow, yo pensé que esto era feo, pero no, esto está muy lindo. Miren qué candelabro. ¿Y qué representa el candelabro? El candelabro representa 2 cosas. Primero, a Cristo, es la luz del mundo. Pero ¿qué dijo Jesús? Ustedes también son la luz. El candelabro representa Cristo como luz y la iglesia como luz. Un candelabro hecho de oro puro, un talento pesaba el candelabro, 34 kilos. Y uno dice, wow, y listo. Y aquí está la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Entonces, ¿y qué hay más allá? El lugar santísimo. Ay, no, yo no puedo entrar hasta allá. Ahí solo puede entrar el sumo sacerdote. ¿Qué dirías tú? Sí, ya podemos entrar. Porque según Hebreos, Cristo abrió el velo y ya tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Venga, yo le muestro el propiciatorio. Y cuando usted entra al propiciatorio, ¿qué era lo que decía? ¡Wow! ¿Por qué? Porque veías la tapa del propiciatorio, oro macizo, 2 querubines, y vos decías, y salías del tabernáculo. Y había un reportero en la entrada. Señor Wilson, ¿cómo le pareció el tabernáculo? Por dentro, lindísimo. No se deje llevar por las cosas de afuera. Métete y te vas a dar cuenta la belleza que hay. Paréntesis, igualito es nuestro Dios. Evangélicos bobos que no bailan y no toman. Qué aburridores esos evangélicos, aleluya. ¿Qué es lo que les podemos decir? Métete y vas a encontrar la hermosura. Posiblemente la hermosura no la vas a ver desde afuera. Si tú te metes, vas a ver la hermosura. Eso es. Y entonces me entrevistan. ¿Cómo le pareció el tabernáculo? Lindísimo. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención? Dígame, ¿qué diría yo? ¿Qué más me llamó la atención? Un candelabro y un propiciatorio únicos. Ese es el tabernáculo. Yo me voy al templo de Salomón y dígame, donde yo digo wow. Desde lejos yo ya estoy diciendo wow. Desde lejos ya no estoy viendo pieles. Desde lejos ya no estoy viendo cortinas feas. Desde lejos yo estoy viendo un edificio altotote. Y yo me voy acercando. Y vaya conmigo al segundo de Crónicas 3. Vea pues, segundo libro de Crónicas 3. Miren lo que dice. Leamos desde el 1. Comenzó
Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba frente al edificio era de 20 codos, de largo era igual al ancho de la casa y su altura de 120 codos. Y lo cubrió por dentro de ¿qué? Oro puro. Y el techo, el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió ¿con qué? Oro fino. E hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa con sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió ¿qué? Querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió ¿de qué? Oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos ¿de qué? De oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera. Bueno, el segundo templo, usted ya el guau lo sacaba desde el principio. Y cuando llegabas al lugar santo y veías el candelabro, ¿qué lo hacía ya? Ya había sacado tantos guau que ya el candelabro se volvió normal. Es que ya no era 1, eran 10. Y ya no era lo único de oro, había un montón de oro. Y entonces uno estaba ya tan emocionado con tanto oro que cuando llegaba ya al arca, a la presencia de Dios, uno ya le decía: mira, y también es de oro. Y uno que decía: sí, yo ya sé que todo esto es de oro. ¿Qué pasó? Y aquí está la enseñanza de Segunda de Crónicas. El esplendor del accesorio nos quitó la belleza de lo esencial. ¿Por qué se construyó el templo? ¿Fue el diseño de Dios? ¿Dios le dijo a David que construyera un templo? No. El diseño de Dios era el tabernáculo en el desierto. Usted va a ver Éxodo, y en Éxodo se repite: hazlo de acuerdo al diseño, hazlo de acuerdo al diseño. En Éxodo era el diseño de Dios. En Crónicas y en Reyes y en Samuel era la buena intención de un hombre de Dios, David. David, ¿qué dijo? Yo soy rey, yo estoy viviendo en un palacio. ¿Y cómo es así que yo viviendo en un palacio y la casa de mi Dios, esas cortinas tan feas y todas esas cosas? No, vamos a meterle a eso los jugueticos. Y cuando él dice eso, Dios no se lo pone. Pero escuchen, el templo ya no fue la idea de Dios. El templo fue la buena intención de David. David tenía el corazón más lindo de tenerle casa para el Señor, para la gloria de Dios. Y entonces ahí es cuando Dios le dice: David, usted no puede construir casa, usted ha derramado mucha sangre, eso lo hace su hijo. Y entonces el hijo también empezó a conseguir oro, y se hicieron un derroche de oro en la casa, de tal manera que lo que debía brillar ya no brillaba, que lo que debía destacarse ya era un accesorio más entre todas las cosas. Por eso la imagen, un montón de candelabros de oro, y por allá el arca, el propiciatorio. Queridos, eso fue lo que pasó con el evangelio. Nos llenaron de tanto accesorio que perdimos lo esencial. Fue algo muy lindo porque estaba compartiendo con el pastor Lois en estos días. Nos fuimos a un retiro de hombres. Fue muy bonito ese tiempo. Y entonces también sacamos un ratico ahí para compartir. Y estaba mi hija, mi yerno, mi esposa Lois. Y entonces mis hijos, mis nietos
estaban jugando en una piscinita y el pastor Lois como que los vio aburridos. ¿Qué cara tenían que los vio medio aburridos ahí? ¿Sabe qué? El pastor Lois les solucionó la vida a esos dos pequeñitos, los sacó del aburrimiento. Eso fue una iluminación del Espíritu Santo que tuvo el pastor Lois, que los vio. Yo que les doy a esos dos peladitos para que se amañen, les di una botella de agua vacía. Hasta ahí hubo como 3 horas de felicidad para esos dos pequeñitos. La sola botella de agua vacía la llenaban, la vaciaban, se la tiraban, hacían burbujas y todas esas cosas. Entonces después yo hablo con Lois: ¿qué aprendes de eso? Los niños tienen una característica, que para hacerse en parche se lo hacen con una botella de agua vacía y ya tienen su felicidad. ¿Qué somos nosotros los adultos? No, botella de agua vacía, no, a mí póngame en jacuzzi, a mí póngame en eso, y nos vamos llenando de un montón de cosas. Y ahí vienen quiénes son los más aburridos: los adultos. Porque los adultos, y sobre todo en esta sociedad de consumo, nos quieren llenar de accesorios la vida. Nos quieren enseñar, nos quieren decir un montón de póngale esto, hágale esto, haga lo otro. Y uno está, y de un momento a otro, hey, me quitaron la vida, me quitaron la felicidad. Sin darnos cuenta, perdimos lo esencial de la vida por llenarnos de los accesorios. Y hablando de la fe, yo lo digo así, por llenarnos de la parafernalia litúrgica, el conjunto de cosas litúrgicas, perdemos las cosas más sencillas de la vida y dejamos de ver lo que es lo más valioso del templo. ¿Qué era lo más valioso del templo? ¿Sabe qué era lo más valioso del templo? La presencia de Dios. Era lo más valioso. Y esa gente se preocupó por el oro en los clavos, no por la presencia de Dios. Esa gente se preocupó por poner un montón de querubines en las paredes, no por la presencia de Dios. Esa gente se preocupó para que el edificio se viera bien bonito desde lejos, no por la presencia de Dios. Y sabe que llegó un momento donde la presencia de Dios los tuvo que abandonar. Lo voy a decir en mis palabras. Es como si Dios dijera: esta gente pensó que yo estaba ahí y me dejaron a mí, entonces yo los dejo. ¿Los dejo con qué? ¿Con qué los dejo? ¿Los dejo con el oro del templo? Ahí les dejo su templo, ahí les dejo sus cosas bonitas, porque yo ya no voy a estar más ahí. Y cuando Dios se retira, ¿qué es lo que pierden? Hasta el oro del templo lo pierden. Porque cuando los saqueó Babilonia, se llevó todo el oro del templo. Porque es que se les olvidó que la riqueza era lo sencillo. Hay un libro muy bonito, que no es un libro infantil, por cierto, es un libro de mucho análisis y reflexión. Es El Principito, de Saint-Exupéry. Y una de las frases del Principito es: lo verdaderamente importante está invisible a los ojos. Lo esencial de la vida quizá no es el templo físico y las cosas físicas. Lo esencial de la vida es otra cosa. Hoy es muy normal decirle: tienes que tener 90, 60, 90, tienes que tener el cabello así, tienes que tener, y nos llenan de accesorios. Ay, yo no valgo nada. Tienes vida, tienes salud, respiras aire, tienes insulina todos los días. Bueno, estoy hablando de los que cosas tan básicas que no nos hemos dado cuenta de la belleza de la vida. Y a veces nos levantamos una mañana y la oración que hacemos es: ay, Señor, si yo tuviera la casita de mis sueños. Y Dios dice: ya tienes tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero nos levantamos ya no con una palabra de agradecimiento, sino con una petición. El altar de adoración de Dios se vuelve más una oficina de quejas y reclamos que un altar de adoración. ¿Sabe qué es lo lindo de los niños? Volvemos a los niños. ¿Cómo se levantan los niños cada mañana? Dígame, usted conoce la mente de un niño. Hay papás y fuimos niños. Dígame, ¿cómo se levanta uno por la mañana como niño? Hoy quiero jugar con mis amiguitos. ¿Qué juego nuevo ir a inventar? Uno se levanta con una emoción de una aventura para vivir. Nos vamos llenando de accesorios
Y cuando nos vamos llenando de accesorios, ya empezamos a decir: un día más, otro día igual como el de ayer. Ay, si yo tuviera esto. Y sin darnos cuenta, los accesorios nos quitaron de vista lo esencial. La religiosidad es experta en poner accesorios. Cuando Jesús vino al mundo fariseo, los fariseos tenían tantos accesorios para la relación con Dios que ya habían olvidado lo más esencial de la vida, que era el amor. El Shema, como yo les enseñé en estos días, papás, ya se los enseñé a mis nietos. Y ya les dije a mis hijos: por favor, levanten a los hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que queréis que hagan contigo, hazlo con los demás. El Shema Israel. Los niños tienen que entender esto. Pero esto es lo esencial. No llenarnos de los accesorios con que la vida nos quiere llenar, con que la vida nos quiere poner. Entonces digo algunas cositas del templo. Por ejemplo, había templo, pero la ley estaba empolvada. Hoy en día hay iglesia, pero las Biblias están empolvadas. En el templo ya tenía los guardianes, los porteros tenían que tener armas para cuidar que no entrara un inmundo al templo. ¿Por qué? Porque ya la santidad no estaba instalada en el corazón, sino que estaba supervisada por un vigilante. Escucha lo que te estoy diciendo. En el segundo templo, los porteros, los levitas, tenían espadas. Venga, ¿y usted por qué tiene espadas? Hay que proteger al rey y no puede entrar ningún inmundo a la casa de Dios. No necesitarían espadas si la ley estuviera en el corazón. Pero cuando la ley no está en el corazón, ya hay que poner espada en la mano para vigilar la santidad. Es lo mismo pasa. Muchos no pecan es porque para que no los pillen, pero cuando no los pillan, ahí no hay santidad. Hemos cambiado esas cosas. Ya el vislumbre por el propiciatorio ya no es tan grande. ¿Qué representa el propiciatorio? La presencia de Dios. ¿Cuánto valora la presencia de Dios? Yo lo dije alguna vez y lo digo de nuevo, cantando la canción de Jesús Adrián Romero: por un instante en tu presencia, por un momento, ¿cómo es que dice? Bueno, y luego dice: todo daría, no importaría. Ay, yo recuerdo aquel devocional, cuando el Espíritu Santo me dice: ¿en serio? ¿En serio? ¿Todo darías por un minuto de mi presencia? ¿En serio, Wilson Gutiérrez? Entonces uno como que ya más o menos sabe por dónde va el Espíritu Santo. Entonces uno hace la pregunta boba: ¿y como qué es todo lo que yo tendría que dar? Y yo recuerdo ese devocional donde el Señor hablaba a mi corazón y me dice: mira lo que estás cantando, que por un momento de mi presencia todo lo darías. ¿Estás seguro que todo lo daría? Y entonces hace la otra pregunta tonta: ¿y qué es todo? Yo te digo, muere la nana por un minuto de tu presencia. Te quito tus 3 hijos por un minuto de mi presencia. Te quito la casa, te quito el carro, te quito. Hasta ahí se le acaba la canción a uno. Hasta ahí cantó. Son 4. Sí. Uy, boté a Esteban. No, pero es que era una ilustración. Era una ilustración. Son 5, ¿no? Pero, entonces mira esto. Entonces, y yo dije: Señor, te digo la verdad, lo pensaría. Y ahí fue cuando Dios me dijo: entonces todavía no entiendes qué es mi presencia. Si entendieras qué es mi presencia, todo lo darías. Un minuto de la presencia del Señor, puedo perder lo que sea, pero un minuto de la presencia de Dios llena mi vida. La presencia de Dios es riqueza incalculable, es tesoro. No hay oro
en el templo que pueda complementar la presencia de Dios. Pero ¿sabes quiénes somos nosotros? Necesitamos meterle algunos clavitos de oro al templo, y necesitamos meter algunos otros cuantos candelabros, y necesitamos meterle algunas cuantas otros adornitos de oro para que el templo se vea bonito. Y se nos olvida que ya lo valioso estaba aquí, que era su presencia. Se nos olvida que lo valioso está en las cosas más sencillas de la vida. Hoy puedo respirar, hoy tuve un techo, hoy tengo un amor para compartir, hoy tengo un hijo, un cónyuge, un hermano, una mamá para hablar, hoy tengo 2 pies para caminar, hoy tengo unos ojos para ver. Pero el accesorio de este mundo nos ha quitado el ver la belleza simple de Dios, el ver a Dios en las cosas lindas que nos ha dado de lo simple. Y necesitamos llenarnos de oro, y necesitamos llenarnos de otras cosas para que ya el templo se vea bonito. Como les dije, ya para ir terminando, ya me llamó mucho la atención que en el segundo templo solo había ley. Ya no había, ¿qué no había? No había vara y no había maná. Muy parecido a la iglesia de hoy. Solo tenemos palabra, pero ¿dónde está el poder y dónde está la provisión? Un montón de pelados sin poder, pero eso sí, con Biblia en la mano. Perdimos lo que Dios nos quiere dar. Dios quiere darte palabra, ley. Dios quiere darte provisión, maná. Y Dios quiere darte poder, la vara. Era la iglesia primera. La iglesia primera tenía las 3 cosas. Y no tengo oro ni plata, pero venga, si usted cree que eso vale platica, tome esto, en el nombre de Jesús, levántese y ande. Dígame, en operación, ¿cuánto hubiera valido esa andadita? Un platal. Esa era la iglesia primera. La iglesia primera aparentemente no tenía nada, pero tenía todo lo que era una iglesia. Nos fuimos llenando de un montón de cosas y perdimos lo esencial, perdimos lo básico. Entonces, como les dije, los reyes que se mencionan en Crónicas están de una manera u otra relacionados con el templo. Hubo reyes que aportaron al templo, hubo reyes que saquearon el templo, hubo reyes que iban al templo a orar. Una de las oraciones más bonitas están en Crónicas. La oración de Asa, la oración de Josafat, la oración de Amasías. Oraciones: Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. No habrá para que peleéis vosotros, estad quietos y ved la salvación del Señor. Son de las oraciones que hay en Crónicas. Hay una oración donde venía mucha gente contra ellos. ¿Sabe qué es lo único que ellos hicieron? Adoremos. Es lo único que sabemos. Vamos a adorar. Y cuando empezaron a adorar, ellos mismos se empezaron a matar y todo. Qué lindo es cuando se le da a Dios el lugar que debe ser. Pero qué terrible es cuando nos olvidamos del templo, nos olvidamos del Dios del templo por darle más importancia al templo. Pastor, en nuestros días, ¿qué significa eso? ¿Asiste a la iglesia? Sí, va a la iglesia. ¿Ofrende diezma? Sí, ofrendo y diezmo. ¿Se sabe cánticos cristianos? Sí, me sé algunos cánticos cristianos. ¿No dice palabras? No digo palabras. Y es un montón de chulos. Chulos. Has leído toda la Biblia, la lees día a día, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo espero más bien todos los domingos a que me la enseñen. Entraste hoy a la presencia del Señor. Yo espero que el pastor Loy nos dirija en un cántico. Y nos vamos llenando de accesorios y dejamos lo esencial. Yo decía en el primer culto, esas 7 P's, que lo vamos a poner más bonito, esperen. El eje de nuestra congregación, creo que esto no es del hombre, y lo seguiremos diciendo, es presencia de Dios, palabra de Dios, poder del Espíritu, pureza del corazón, propósito de vida, prosperidad, shalom, y pastoreo y proclamación del Evangelio. Las 7 P's es la esencia, basado en Mateo 22, 34 al 40.
No vivir para otra cosa, sino para estas. Que valoremos lo verdaderamente esencial. Entonces termino con estos dos reyes como ejemplo. Hay más de 40 reyes mencionados en Crónicas. Crónicas es el reinado, reinó Joacín, el reino del norte durante 30 años, y en el año 30 de Joacín vino el rey del sur, el rey Tatal, y reinó tanto. Entonces es como un relato paralelo de los reinos del norte y del sur. De todos estos 40 reyes, solo hay 5 que fueron buenos, todos los otros malos. Un Omri, malísimo. Un Acab, una Atalía, una Jezabel, malísimos esa gente. Pero hubo algunos buenos: Josafat, Amasías, Asa, Usías. Pero con todo y eso, con todo y lo bueno que eran, nunca pudieron llegar al nivel de David. Nunca llegaron al nivel de David. Y miren este rey, ya estoy terminando. Usías. Leamos primero Amasías, segundo de Crónicas 25. Ya estamos 25, 1 y 2. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Interesante. ¿Qué es hacer lo recto sin tener un corazón perfecto? Eso fue Amasías. Pero hay uno que me asusta más. El que me asusta más es Usías, capítulo 26. Usías fue un rey bueno, muy bueno, diría yo, demasiado bueno. Y Usías, capítulo 26, versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. 52 años reinó ese rey. Uno se pone a mirar esta vida, una vida perfecta. Hizo, todo iba bien. Y cuando ya todo estaba bien, el tremendo se enalteció en su corazón y se apartó de Dios. ¿Sabe qué nos dice Crónicas? Crónicas es: no se trata de hacer el templo bonito, y no se trata de tener toda la estructura y el esquema,
Crónica nos dice, esto no se trata de quién comienza, sino de quién termina. Y no solo se trata de quién termina, sino de cómo termina. Yo he conocido cantidad, no uno, no dos, ministros de 40 años en el evangelio y no se han apartado, pero ya están amargados, resentidos. No me reconocieron esto y todo. Yo digo, recorrer toda una vida para terminar así, amargado. Recorrer todo un matrimonio para terminar odiando al cónyuge más que a cualquier otra persona. No vale la pena recorrer una vida para terminar perdiendo lo esencial, perdiendo lo valioso. Nos llenamos de tantos accesorios que nos olvidamos de las cosas simples. No, esto es todo el libro de Crónicas. Llegó un momento donde Dios tuvo que destruir el templo. Ellos fueron al cautiverio. Y entonces usted dirá, ay pastor, muy triste la historia de los reyes de Israel, muy triste esto. Y de nosotros, ¿qué se espera entonces? ¿Va a ser la historia nuestra igual a la de ellos? Les tengo una noticia. Dios siempre ha querido vivir con el hombre, todo el tiempo. El primer tabernáculo que Dios quiso, porque tabernáculo es lugar de morada. ¿Cuál fue el primer tabernáculo de Dios con el hombre? ¿Sabe cómo se llamaba? Edén. Dios hizo un Edén para hablar con el hombre. Era sencillo. Ahí no había todas esas cosas bonitas. Había oro, sí, pero lo más valioso de Edén era la presencia de Dios. Y los dos ahí, los dos pichoncitos enamorados. Era rico un Edén así. Pero el hombre pecó. Y al pecar, Dios lo tuvo que sacar del Edén. Entonces, ¿Dios abandonó al hombre? No lo abandonó. Dios dijo, yo quiero estar con ellos. Entonces ahí es donde viene el tabernáculo del desierto. Voy a hacer una casa para que ellos vean que yo estoy en medio de ellos y todo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Con tabernáculo y todo, pecó. Y entonces ya ese tabernáculo estuvo en un montón de lugares y todo. Y llega David. Y entonces David dice, no vamos a tener a Dios más en un tabernáculo, vamos a hacerle casa. Y le hacen el templo. Y la gloria de Dios vuelve, la Shekinah. También la del tabernáculo viene aquí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Pecó con ese tabernáculo. Y entonces, ¿qué sucedió? Viene el cautiverio. Y en el cautiverio saquean el templo, les quitan el oro y todo. Pero Esdras levanta el cuarto templo. Pastor, ¿cuál es el cuarto? Sí, primero Edén, segundo el del desierto, tercero el de David. Ahora venía el de Esdras. Y cuando levantan el de Esdras, usted lo va a ver en el libro de Esdras, los ancianos lloraban, los jóvenes estaban contentos mientras los ancianos lloraban. ¿Sabe por qué lloraban los ancianos? No, este no es nada igual al de Salomón. Este no tiene el oro de Salomón. Y en cambio los jóvenes están contentos porque nunca habían visto un templo. Y wow, eso lo dice Esdras 3:11. La mezcla de la añoranza por el buen ayer y la esperanza por el buen mañana. ¡Ey, qué tremendo eso! Y entonces en ese templo de Esdras llega un profeta, Ageo. Y Ageo dice, por ese templo que ustedes lloran y que ustedes ven como todo feíto, que ya no es como el de Salomón, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabe por qué Ageo decía eso? Dice, porque ese templo que ustedes ven, va a entrar uno que es la belleza del templo. ¿Y quién era? Jesús. Jesús entró a ese templo. Ese templo fue hermoseado por Herodes. Y en el templo que entró Jesús fue en el templo que reconstruyeron en los tiempos de Esdras. ¿Y qué estaba queriendo decir? Ya Dios ya no iba a vivir en una nube. Ya Dios estaba en carne, hueso y carne, y iba a habitar entre nosotros. Emmanuel, la palabra habitó entre nosotros, es tabernaculó entre nosotros en el hebreo, en el griego. Dios buscando al hombre. Con todo y eso,
lo crucificaron y lo rechazaron. ¿Nos abandonó Dios? No, porque hizo otro tabernáculo. ¿Sabe cuál es el otro tabernáculo? Su iglesia, nosotros. ¿Y cómo se inyecta en nosotros? A través de su Espíritu Santo. O sea, ya no vamos a poner el templo ese de oro con todas esas cosas, porque dice en Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. En el único templo que Dios habita, Hechos 17, 26 al 28, es un templo hecho por sus manos. Y el templo que Dios quiere habitar es nosotros. Pero que este templo valore lo sencillo y básico de la vida, y que no nos dejemos distraer por los accesorios y la parafernalia de esta vida. Que volvamos a lo sencillo del Evangelio: su presencia, su palabra, su poder, el amor entre los hermanos, la pureza de corazón, un propósito de vida. La vida es sencilla. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Señor, el mundo de hoy nos quiere poner mucho oro alrededor de la belleza que tú ya nos diste. Hoy, para valer fuera de la vida, tenemos que ponerle algo más a esa vida. Hoy, para valer a esa vida, hay que ponerle una casa. A esa vida hay que ponerle un carro. A esa vida hay que ponerle un título. Y a esa vida hay que ponerle una plata en el banco. Y a esa vida hay que ponerle entonces unos éxitos para que la vida valga. No, Señor, la vida es valiosa, aún no tengamos esas cosas. En una sociedad de consumo nos quieren poner los accesorios que sean aún en la religiosidad. Vaya al templo, vaya el domingo, hable este idioma, y nos queremos llenar de los accesorios. Pero no podemos perder el vislumbre del único propiciatorio y del único candelabro de lo que había en el tabernáculo en el desierto. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra relación contigo es más una relación del templo que del tabernáculo. Por eso en el libro de Amós, capítulo 9:11, dice que restaurarías el tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo caído de David no tiene que ver con el templo de Salomón. Y el tabernáculo caído de David ni siquiera tiene que ver con el tabernáculo del desierto, sino con esa valoración de tu presencia, cuando él decía: una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Es la belleza de la vida. Señor, enséñanos a no perder el enfoque. Enséñanos a no desenfocarnos, y enséñanos, Señor, oh Dios, a no perder el horizonte. Que el vislumbre del oro de este mundo no nos quite la belleza de tu presencia y la belleza de tu palabra y de tus decretos, la belleza de la vida, la belleza de la amistad, los amigos, la familia. Que el oro del templo no nos quite el valor de la presencia tuya en el templo. Que aprendamos de la historia. 500 años de historia, Crónicas, Samuel y Reyes nos muestran esto. Ayúdanos, Dios, a permanecer en el enfoque. Amén, Señor. Amén.